Hoy exploraremos una antigua ex hacienda en el oriente del estado de Michoacán, la cual 3 siglos atrás fue propiedad de una muy controvertida mujer de la realeza de la Nueva España. Vamos a hablar un poco de la vida de ella. A 245 años de su muerte, todavía se habla de su maldad, su erotismo y sus riquezas. Esta mujer de la época colonial que dejó huella en el oriente michoacano, misma que trascendió hasta el continente europeo. Esto por desafiar las costumbres de la época, al haber estado con un fraile y ser excomulgada por la iglesia. ¿Quién fue este personaje? Se le conoce como la Condesa de Miravalle. La condesa nació la noche del 2 de junio de 1701 en la Ciudad de México. Su nombre fue María Magdalena Catarina Dávalos de Bracamonte y Orozco. En lo que todos coinciden es en que fue una mujer en extremo elegante, que ocupó los círculos más altos de la corte virreinal y que a sus recepciones atrajo a lo más selecto de la nobleza. La condesa fue dueña de 70 haciendas en Michoacán, además de ser dueña de las minas de Compostela en Nayarit, de Tlalpujahua y algunas de Angangueo en Michoacán. Además, en México, su madre le heredó la hacienda de Tacubaya, ubicada en lo que hoy son las colonias Roma, Hipódromo, Tacubaya y La Condesa, aunque por ella se llama así esta colonia. Se dice que sus fiestas duraban hasta un mes. Ella mandaba traer en carruajes a gente que llegaba a la hacienda de Púcuaro o a la de Tuxpan. La condesa se casó en 1721 con Pedro Antonio de Trebuesto y Alvarado, caballero de la Orden de Alcántara, con quien tuvo 8 hijos, 2 mujeres, 6 hombres. Después enviudó en 1731. Asimismo, también se habla de su maldad. Los lugareños afirman que hombre que le gustaba lo conseguía. Cuando se hartaba de él, mandaba matar una vaca. A esta le quitaban el cuero y lo dejaban remojando una noche entera, para después con él envolver al amante y dejarlo en el sol. Esto hacía que el cuero se fuera encogiendo y por consecuencia el hombre se asfixiaba y moría. La condesa de Miravalle herró a sus 300 esclavos. A los indios y servidores los utilizaba como bueyes, además que dio muerte a esclavos, indios, criollos y españoles, mismos que le ayudaron a esconder sus tesoros y que envenenó y sepultó en los mismos sitios. La condesa, se dice, dio muerte por mutilación, asfixia y envenenamiento a los hombres que le dieron placer. A esto se le suma que estuvo con un mal fraile, Fray Tomás Camata Estrada, quien también era alquimista y que le ayudó a enterrar algunos de sus tesoros. La condesa fue una mujer de carácter fuerte. Una muestra de ello fue que reclamó las donaciones que su madre había dejado en testamento a la iglesia, siendo la Catedral de Valladolid la mayor beneficiaria. Sin embargo, las consecuencias por reclamar el dinero la llevaron a ser excomulgada por el obispo de Valladolid, Anselmo Sánchez de Tagle. Ante esa decisión, la condesa se retractó de los hechos, debido a que en aquella época que alguien fuera excomulgado significaba que estaba maldito. Significaba que no podía entrar a las iglesias ni podía recibir auxilio en caso de estar en el lecho de su muerte. Bueno amigos, pues ya llegamos aquí a la hacienda de Miravalle. Pues vamos a ingresar un poco a conocer este edificio. Vean, no, pues chequen este árbol, chequen nada más este árbol cómo está ya completamente adherido a la construcción. Pues unos arcos ya son aguerridos porque hay cultivos, hay un cultivo como de chayote, pero bueno, ahorita vamos hacia allá. Tal vez esto haya sido como los potreros. ¿Okay? Pese a todo, lo que casi nadie conoce es que ganó un concurso de poesía en 1729, pues participó en un certamen literario que celebraba la canonización de San Juan de la Cruz. La muerte de la condesa ocurrió el 16 de abril de 1777
en su cama, en la hacienda de Santa Catarina, Tuxpan. Roberto Maya plasmó que fue envenenada por el fraile, quien presenció su muerte. Sin embargo, al verla sufrir, arrepentido, le pidió perdón en su lecho de muerte. Su historia no termina ahí, ya que después de que fue embalsamada, la pusieron en un ataúd y fue exhibida por casi 150 años, en la cripta de los Condes que está en la iglesia de Santiago Apóstol, en Tuxpan. Posteriormente fue enterrada ahí mismo, al lado de su progenitora, esto en 1924. También se dice que sus restos mortales fueron extraviados. Algunos más afirman que fueron llevados a España. Estas dos últimas conclusiones son falsas, ya que la condesa aún está en Tuxpan. En el tiempo en que fue exhibida, diversas personas llegaron a ese pueblo a mirar a la condesa. Entre ellos se destacan algunos miembros del ejército francés, también personajes que formaron parte de la Suprema Junta Nacional Americana, como los hermanos López Rayón. Cabe mencionar que con la muerte de la condesa desapareció la nobleza en Tuxpan, pues a sus hijos no les interesó quedarse ahí. Su primer descendiente fue don José Justo de Trebuceto y Dávalos, cuarto conde de Miravalle. Él se casó con doña Juana María de Andrade Rivadeneira y Moctezuma, novena nieta del Bleytaltoani Motecuzoma II. Con esta unión también se juntaron dos sangres de linaje real. 30 años después de que la condesa murió, se terminó su territorio en México, ya que sus hijos vendieron sus bienes poco a poco y se marcharon a España. A ver qué nos cuenta este pequeño guía de... La condesa se llamaba María Magdalena Orozco Catalina Dávalos de Camontes, mejor conocida como la condesa de Miravalle. Aquí mucha gente la conoce por la condesa que mataba mujeres, que mataba niños, que mataba esclavos. Y ella fue una mujer muy poderosa. Aquí en esta hacienda teníamos más de 44 haciendas, iglesias. Aquí en esta hacienda fabricaban piloncillo, azúcar y vino, otros. Ah, ok. O sea, era una hacienda azucarera, era un ingenio. Sí. Y en el molino, las esclavas blancas eran las encargadas de cortar la caña. Los esclavos son los encargados del molino. ¿Por qué? Porque en esos tiempos les llevaba el agua, como la electricidad, se llevaba el agua y ellos mismos también con sus manos. Ah, ok. Entonces funcionaba con la fuerza de los esclavos y la fuerza del agua. Sí. Y la condesa, Sí. los esclavos que echaban la caña les decían, si terminan temprano, les doy toda la tarde libre. Y lo que ellos hacían es tomaban los esclavos, le daban los esclavos el vino que fabricaban aquí. Lo que hacían los esclavos negros, cuando tenían hijos, cuando los tenían, mejor los esclavos los arrojaban al río para que no sufrieran lo que ellos estaban sufriendo. Órale. Me di cuenta que faltaban esclavos, ya recién nacidos niños. Y mandó llamar a todos los esclavos. Arriba ahora tenían todos los esclavos. Una esclava que está embarazada y para dar luz, ahí la pusieron en el medio del patio. Y a un esclavo negro le abrieron la panza. Y el niño sobrevivió con la esclava, ¿no? Y le dijo la condesa a todos estos a los esclavos que arrojen a su hijo al río, esto es lo que le va a pasar. Le pusieron ahí que túnel. ¿Y este qué? ¿A dónde te lleva o qué? La historia que llevaba hasta Tuxpan. ¿Sí? Ah, ¿y nos podemos meter? Sí, se metió un poco. A ver, vamos. Ok. Vale. Vamos a pasar. Apenas quepo. Ok, bueno, aquí tenemos. Entonces, Arriba era la cocina, abajo era donde guardaban, pues las tumbas representan a todos. Ah, ok. Entonces estas tumbas representan a los que mató la condesa. ¿Eran esclavos? Sí. Ajá, los que mató la condesa eran esclavos. Bien, entonces hay que 2, 4, 6, son 7 tumbas. Nada más se acostó con 7. Ok. ¿Este cuarto de qué era?
de huéspedes. Actualmente, en Granada vive la 12 condesa de Miravalle, María del Carmen Enríquez del Mazo Serrano y de la Sota. Finalmente, como dato curioso, la hacienda de Jaripeo, que incluía una mina de oro, fue vendida a finales del siglo XVIII a don Miguel Hidalgo y Costilla. Es así como concluye la vida de esta mujer de pasiones y carácter explosivo. Personaje interesante que vivirá, generación tras generación, en la mente de quien conozca su historia.